Permítanme empezar diciendo que yo no me apunté a nada de esto. Me llamo Anatoly y he pasado la mayor parte de mi vida trabajando como ingeniero en proyectos de los que nadie se entera hasta décadas después. Nuestro equipo era un grupo variopinto de especialistas de la era soviética que habían sido convocados por última vez para restablecer el contacto con una reliquia de la Guerra Fría, un satélite llamado Cosmos 249. Cosmos 249 había sido lanzado en 1976 como parte de una misión encubierta para estudiar la atmósfera superior y probar nuevas tecnologías. Oficialmente, se había averiado y se había declarado perdido apenas un año después. Extraoficialmente, su desaparición fue una vergüenza que la Unión Soviética prefirió olvidar. Nadie esperaba volver a saber de él. Por eso, cuando comenzaron las señales, todo el mundo se sorprendió. Las transmisiones eran débiles e irregulares, pero procedían inequívocamente de Cosmos 249. Por alguna razón, después de más de 40 años a la deriva en el espacio, el satélite seguía funcionando. Sin embargo, los datos que enviaba eran confusos, líneas de código e imágenes fragmentadas sin sentido. Pero fue suficiente para justificar la formación de un equipo de investigación. Estábamos en un centro de investigación en decadencia en Siberia, a kilómetros de la civilización. El aire olía a hormigón húmedo y aceite viejo, y el equipo con el que trabajábamos era tan antiguo como el satélite que estudiábamos. Pero todos estábamos ansiosos por desentrañar el misterio, impulsados por una mezcla de nostalgia y orgullo profesional. Cuando llegó la primera transmisión clara, era más de medianoche. Yo estaba solo en la sala de control, sorbiendo una taza de té rancio y mirando el monitor parpadeante. Al principio, pensé que solo era más estática, pero entonces una imagen empezó a tomar forma. Era el interior del satélite, poco iluminado y atestado de cables y paneles. Pero algo iba mal. Había movimiento, lento, deliberado e inquietante. Al principio pensé que podría tratarse de escombros, pero a medida que la imagen se hacía más nítida, me di cuenta de que era algo orgánico, una masa de algo palpitante, con zarcillos que se enroscaban y desenroscaban como si estuvieran saboreando el aire. Me quedé paralizado. Mi mente luchaba por comprender lo que estaba viendo. Llamé a los demás con voz temblorosa mientras describía la imagen. Al cabo de unos minutos, la sala estaba abarrotada de colegas, con los rostros pálidos y tensos mientras miraban el monitor. Nadie hablaba, pero el malestar era palpable. Fuera lo que fuese lo que había a bordo de Cosmos 249, no debía estar allí. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Las transmisiones continuaron, mostrando cada vez más detalles del interior del satélite. El organismo, o lo que fuera, se había extendido por toda la nave. Sus zarcillos se entretejían entre los cables y los paneles de control como raíces invasoras. Estaba vivo y seguía creciendo. Analizamos las imágenes obsesivamente, intentando determinar qué era. Algunos sugirieron que se trataba de un experimento biológico que había sobrevivido contra todo pronóstico. Otros especulaban con que se trataba de una forma de vida alienígena, algo que se había subido al satélite durante sus años en el espacio. La verdad era que no lo sabíamos. Todo lo que teníamos eran preguntas. La decisión de intentar restablecer el contacto físico con el satélite vino de arriba. Una misión de recuperación se consideró demasiado arriesgada, pero se nos ordenó ajustar a distancia la órbita de Cosmos 249, acercándolo a la Tierra para su posterior estudio. Nuestro trabajo consistía en programar los comandos necesarios y supervisar los resultados. Mientras nos preparábamos para la operación, no podía evitar la sensación de que estábamos cometiendo un error. Había algo profundamente antinatural en aquel organismo, algo que desafiaba la lógica. Pero las órdenes eran las órdenes,
y cuestionarlas no era una opción. La operación comenzó al amanecer. Al principio, el satélite respondió con lentitud, como si se resistiera a obedecer, pero tras horas de ajustes, conseguimos situarlo en una trayectoria que lo acercaría a la Tierra. Mientras seguíamos su progreso, llegó una nueva transmisión. La imagen era más clara que cualquier otra que hubiéramos visto antes. El organismo había crecido, y sus zarcillos cubrían casi todas las superficies. Y en el centro de la imagen, algo se movía. No era el movimiento lento y sin rumbo que habíamos visto antes. Este movimiento era intencionado, casi humanoide. Una figura sombría se movía dentro de la masa, su silueta apenas visible pero innegable. Un escalofrío me recorrió mientras miraba la pantalla. Sentí como si el organismo fuera consciente de nosotros, observándonos mientras nosotros lo observábamos. Me volví hacia mis colegas. Sus caras reflejaban mi propio temor. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos pensábamos lo mismo. Habíamos devuelto la vida a algo que nos miraba fijamente. A las pocas horas aparecieron las primeras señales de problemas. La estación espacial encargada de retransmitir las transmisiones de Cosmos, 249, informó de extraños fallos de funcionamiento, fluctuaciones de energía, fallos inexplicables de los equipos y señales distorsionadas interrumpieron sus operaciones. Al principio se pensó que se trataba de una coincidencia, sistemas viejos propensos a fallar, pero la sincronización era demasiado perfecta. Luego llegaron los informes de enfermedades. Los ingenieros y técnicos de la estación se quejaban de dolores de cabeza, mareos y pesadillas. Una de ellas, oficial de comunicaciones, afirmó que oía susurros en la estática, palabras fragmentadas que no pertenecían a ningún idioma conocido. La enviaron a la enfermería, pero su estado no hizo más que empeorar. Cuando se puso en cuarentena la estación, ya era demasiado tarde. La influencia del organismo se había extendido, aunque nadie podía explicar cómo. Cosmos 249 aún estaba a kilómetros de distancia. Sus transmisiones apenas llegaban hasta nosotros, pero su presencia era innegable. Era como si el satélite transportara algo más que datos, algo intangible que infectaba todo lo que tocaba. De vuelta a las instalaciones, la tensión era alta. Algunos de nosotros queríamos cortar todo contacto con el satélite, cerrar la operación y dejar que se perdiera en el vacío. Pero los superiores se negaron. Veían el organismo como una oportunidad, un avance potencial que podría redefinir la ciencia. Su arrogancia era asombrosa. Con el paso de los días, empecé a notar cambios en mis colegas. Pequeños detalles al principio, un tic nervioso, una mirada distante, pero pronto se hicieron más pronunciados. Uno de ellos, Víctor, empezó a murmurar para sí mismo y a temblarle las manos mientras trabajaba. Otra, Irina, dejó de dormir por completo, con el rostro demacrado y hundido. Afirmaban que sentían la presencia del satélite, como si les hablara directamente. Intenté mantener las distancias, pero el peso de la situación era asfixiante. El organismo había extendido su alcance, no por medios físicos, sino a través de algo más, algo que no podíamos comprender. Y yo sabía, en el fondo, que no se detendría con nosotros. La estación enmudeció en 3 días. Cuando llegó la última transmisión, el audio estaba distorsionado hasta resultar irreconocible. Una cacofonía de estática y débiles ruidos guturales que me produjo un escalofrío. El vídeo que lo acompañaba era peor. Imágenes del interior de la estación bañadas en una luz roja parpadeante, con sombras que se movían de forma antinatural. Unas figuras aparecían brevemente en el encuadre, con movimientos erráticos, casi de marioneta, antes de que la señal se cortara bruscamente. Nos sentamos en la sala de control y el silencio se apoderó de nosotros. Nadie se atrevía a hablar. En la pantalla solo aparecía el patrón de prueba giratorio de una señal muerta. Era como si una parte del universo se hubiera oscurecido. «La estación está perdida», dijo Sergei, el ingeniero jefe, con una voz carente de emoción.
Le temblaban las manos mientras apagaba un cigarrillo en el borde del escritorio. No se molestó en limpiar la ceniza. Deberíamos terminar la misión antes de que esta cosa se extienda más. Pero incluso mientras hablaba, todos sabíamos que la decisión no era nuestra. Las órdenes llegaron del ministerio esa mañana. Cosmos 249 debía ser llevado a un descenso controlado. La razón oficial era asegurarse de que el satélite no cayera en la órbita enemiga, una excusa conveniente que ignoraba el verdadero peligro al que nos enfrentábamos. No tuvimos más remedio que obedecer. Las maniobras de descenso comenzaron al anochecer, y aún recuerdo la atmósfera opresiva que reinaba en la sala. El aire se sentía más pesado, más frío, como si la propia instalación se hubiera infectado por la misma presencia que se había apoderado de la estación. Cada crujido de la vetusta maquinaria sonaba amplificado, cada parpadeo de las luces fluorescentes parecía deliberado. Mientras introducíamos los últimos comandos, vi a Irina por el rabillo del ojo. Miraba fijamente uno de los monitores, con la cara pálida y empapada en sudor. Movía los labios, susurrando algo demasiado bajo para que yo pudiera oírlo. Me acerqué para intentar entender las palabras, pero de repente se volvió y me miró fijamente. «Ya vienen», dijo, con voz temblorosa. «Ya nos han visto». Antes de que pudiera responder, la instalación se quedó sin energía y las luces se apagaron antes de volver a encenderse. Las pantallas que nos rodeaban parpadearon al unísono y durante un breve instante todos los monitores mostraron la misma imagen. El interior de Cosmos 249, ahora completamente invadido por el organismo. Los zarcillos se habían enroscado en todas las superficies, palpitando rítmicamente como si estuvieran vivos. Y en el centro, la figura sombría que habíamos vislumbrado antes era ahora, inequívocamente, humanoide. Miraba directamente a la cámara. El descenso fue lento. Cada ajuste de la trayectoria del satélite requería horas de cuidadosos cálculos. A medida que las horas se convertían en días, la presión sobre nuestro equipo se hacía insoportable. El estado de Irina empeoró. Se negaba a comer, con los ojos inyectados en sangre y desenfocados, mientras murmuraba para sí misma en un rincón. Una noche, Víctor desapareció y su litera quedó intacta. A la mañana siguiente lo encontramos en el almacén, con la mirada perdida en la pared y las muñecas abiertas. La sangre se había acumulado a su alrededor en patrones antinaturales, formando símbolos que ninguno de nosotros reconocía. Nos estábamos desmoronando y los altos mandos lo sabían. Enviaron un equipo de inspectores para evaluar la situación, pero su llegada solo empeoró las cosas. Los inspectores nos trataron como sospechosos. Sus preguntas frías y clínicas iban minando la poca cordura que nos quedaba. Pero no eran solo los interrogatorios lo que me inquietaba, sino la forma en que evitaban mirar a los monitores, como si ellos también pudieran sentir la presencia malévola que emanaba de Cosmos 249. Las transmisiones continuaron, cada una más inquietante que la anterior. El organismo a bordo del satélite había cambiado. Sus zarcillos ya no se enroscaban y desenroscaban sin rumbo. Estaban construyendo algo. Estructuras de material orgánico crecían dentro del satélite, con formas grotescas y extrañas. Parecía un nido, o tal vez un santuario, y la figura del centro ya no era una sombra. Su forma se había solidificado, y sus rasgos parecían inquietantemente humanos. Permanecía inmóvil, con la cabeza ligeramente inclinada, como si escuchara algo que no podíamos oír. Cada vez que su imagen aparecía en la pantalla, sentía una presión en el pecho, como si esa cosa se introdujera en mi mente a través del monitor. No era la única que lo sentía. Sergei dejó de dormir por completo, su rostro demacrado y hueco mientras fumaba en cadena toda la noche. Le oí discutir con uno de los inspectores, con voz ronca y desesperada. «No lo entiende», siseó. «Ya está aquí.
No podemos contenerlo. El inspector le despidió con una mueca, pero yo podía ver el miedo en sus ojos. Cuando Cosmos 249 alcanzó la órbita terrestre baja, los signos de infección se habían extendido a nuestras instalaciones. Empezó por la maquinaria. Pequeñas averías que rápidamente se convirtieron en fallos catastróficos. Las consolas chisporroteaban y silbaban, y sus pantallas mostraban líneas de código sin sentido intercaladas con imágenes distorsionadas del interior del satélite. La red eléctrica se volvió inestable, dejando a oscuras secciones enteras de las instalaciones durante horas. Pero lo peor fue lo que nos ocurrió a nosotros. El primero en sucumbir fue Iván, uno de los técnicos más jóvenes. Se desplomó durante una comprobación rutinaria de los sistemas, convulsionando violentamente en el suelo. Cuando llegamos hasta él, tenía los ojos desorbitados de terror y la boca llena de espuma mientras se arañaba la piel. Murmuraba algo una y otra vez, una sola palabra que ninguno de nosotros entendía. Cuando llegaron los médicos, ya estaba muerto. La autopsia no reveló nada inusual, ni signos de toxinas ni anomalías físicas. Pero yo sabía la verdad. Lo que se había apoderado de Cosmos 249 había llegado hasta nosotros. Ya no estaba confinado en el satélite. Estaba aquí, entre nosotros. Irina era la siguiente. Había estado en silencio durante días, pero una mañana la encontramos en la sala de control, ante el monitor principal. La pantalla mostraba una imagen en directo de Cosmos 249, con la figura en su centro completamente formada. Irina tenía la cara bañada en lágrimas y las manos temblorosas. «Son preciosos», susurró, justo antes de golpearse la cabeza contra la consola con fuerza suficiente para romperse el cráneo. Intentamos aislarnos, sellar las zonas infectadas y limitar el contacto entre nosotros. Pero fue inútil. Los susurros de la estática se hacían más fuertes, invadiendo nuestros pensamientos incluso en la relativa seguridad de los dormitorios. Empecé a ver formas en las sombras, retorciéndose más allá del límite de mi visión. Mis sueños estaban llenos de la figura del satélite. Su mirada fría y sin pestañear me perseguía mucho después de despertarme. Cuando llegó la orden final, fue tanto un alivio como una sentencia de muerte. Cosmos 249 debía ser destruido. Una reentrada controlada aseguraría que el satélite ardiera en la atmósfera, borrando cualquier rastro del organismo y su influencia. Era una medida desesperada, pero era nuestra única esperanza. La operación comenzó a medianoche, con las instalaciones bañadas por el pálido resplandor de la iluminación de emergencia. Los inspectores restantes supervisaban el proceso, con expresiones severas que ocultaban su temor. Sergei y yo trabajamos en silencio, con las manos temblorosas mientras introducíamos los últimos comandos. El satélite respondía con lentitud. Sus sistemas se resistían a nuestros esfuerzos como si estuviera vivo. A medida que Cosmos 249 iniciaba su descenso, las transmisiones se volvían más erráticas. Las imágenes en directo mostraban el interior del satélite sacudiéndose violentamente, los zarcillos del organismo agitándose mientras la estructura empezaba a romperse. La figura del centro permanecía inmóvil, con la mirada fija en la cámara. Por un momento me pareció verle sonreír. Luego se cortó la señal. Observamos en silencio cómo el satélite entraba en la atmósfera y su estela ardiente surcaba el cielo nocturno. Ardía intensamente, como una estrella fugaz que desaparecía tan rápido como aparecía. La sala estalló en vítores, pero no me atreví a unirme a ellos. Algo no iba bien. El peso en mi pecho no había desaparecido. Esa misma noche, tumbada en mi litera, oí un débil y rítmico golpeteo procedente de las paredes. Sonaba como los zarcillos del satélite, que se enroscaban y desenroscaban buscando algo. Y luego, en la oscuridad, volví a oír los susurros. Cuando Cosmos 249 inició su descenso,
El daño ya estaba hecho. El satélite se había quemado en la atmósfera, pero lo que transportaba, lo que se había propagado a través de sus transmisiones, ya estaba aquí, incrustado en las instalaciones, en nosotros. Se suponía que la destrucción del satélite era el final, pero parecía el principio de algo mucho peor. Los golpecitos en las paredes se hicieron más frecuentes, más fuertes. Al principio pensé que eran imaginaciones mías, un eco persistente de la pesadilla que acabábamos de vivir. Pero los sonidos no eran aleatorios, eran rítmicos, deliberados, como un código que intentaba ser comprendido. Otros también lo oían. Sergei se pasaba horas sentado en silencio, con la cabeza inclinada como si tratara de encontrarle sentido. Una noche lo sorprendí garabateando en trozos de papel, extraños símbolos que me resultaban extrañamente familiares, parecidos a los patrones de la sangre de Víctor. Las instalaciones empezaron a deteriorarse desde dentro. Los sistemas fallaban uno tras otro, a menudo de forma inexplicable. Las luces parpadeaban y se apagaban. Los equipos echaban chispas y humo. El aire parecía más pesado, más difícil de respirar. Y luego estaba el moho, crecimientos oscuros y viscosos que aparecían en paredes y máquinas y se propagaban como una enfermedad. Por mucho que lo fregáramos o quemáramos, siempre volvía a aparecer. El primer muerto tras la destrucción del satélite fue Yuri, uno de los inspectores. Había sido el más firme defensor de continuar la misión, desestimando nuestras advertencias como paranoia. Lo encontré en la sala del generador, desplomado contra la pared, con la cara pálida y contorsionada por el terror. Tenía los ojos muy abiertos, con los vasos sanguíneos desorbitados, mirando fijamente algo que ninguno de nosotros podía ver. Se agarraba el pecho con las manos, con los dedos retorcidos en forma de garras, como si quisiera arrancarse algo. La autopsia no reveló nada inusual. «¡Fallo cardíaco!», dijo el médico, pero su mirada me dijo que no creía sus propias palabras. Yuri había tenido miedo de algo, algo que lo había matado sin dejar rastro. Tendríamos que haber evacuado, abandonar las instalaciones y sellarlas para siempre. Pero las órdenes nunca llegaron. El ministerio guardaba silencio, como si nos hubieran descartado por completo. Estábamos solos, abandonados a nuestra suerte junto al edificio infectado. Los susurros en las paredes se hacían más fuertes, sus patrones más complejos. Por la noche me quedaba despierto, tratando de descifrarlos. Era como si me hablaran directamente, aunque no entendía las palabras. No estaban en ruso ni en ningún otro idioma que yo reconociera. Era como si los sonidos pasaran por alto mis oídos y se hundieran directamente en mi mente. Uno a uno, mis colegas sucumbieron. Sergei fue el siguiente. Lo encontré en la sala de control, mirando el monitor principal, que ahora solo mostraba estática. Sus labios se movían en silencio y sus dedos trazaban formas en el polvo de la consola. Cuando lo llamé por su nombre, no respondió. Se quedó mirando fijamente, con los ojos vidriosos y sin pestañear. Esa misma noche salió a la tormenta de nieve sin abrigo y descalzo. A la mañana siguiente lo encontramos congelado, con el cuerpo en una posición antinatural y los brazos extendidos como si recibiera algo. Empecé a perder la noción del tiempo. Los días se confundían. La atmósfera opresiva del centro deformaba mi percepción. Soñaba con el satélite, con sus zarcillos envolviéndome y atrayéndome hacia su frío abrazo. Me despertaba jadeando, con el corazón acelerado y los susurros resonando en mis oídos. Los pocos que quedábamos nos evitábamos. Cada uno se replegaba en su propio aislamiento. La camaradería que antes compartíamos había desaparecido, sustituida por la desconfianza y el miedo. No confiaba en los demás y sabía que ellos no confiaban en mí. Todos estábamos infectados, aunque no de la forma que los médicos podían diagnosticar. Lo que había venido de Cosmos 249 no era físico, era otra cosa, algo que existía entre las grietas de la realidad.
No recuerdo cuándo empecé a oír la voz. No era como los susurros, era más clara, más directa, pero igual de extraña. Al principio me hablaba en sueños, con un tono frío y carente de emoción, como una máquina recitando instrucciones. Me contaba cosas que no quería saber, secretos sobre el satélite, sobre su creación, sobre por qué había sido enviado al espacio en primer lugar. Cosmos 249 no había funcionado mal. Había sido abandonado deliberadamente. El organismo que llevaba no era un experimento, sino un arma, un prototipo de algo mucho peor. El ministerio sabía lo que hacía cuando lo lanzó y conocía los riesgos, pero lo habían subestimado. Subestimaron hasta dónde podía llegar su influencia. Pensaron que moriría en órbita, que sus señales se desvanecerían en el vacío. Pero no había muerto, había esperado, y ahora estaba aquí. La voz me dijo que había sido elegido, aunque nunca explicó para qué. Hablaba de transformación, de evolución, de dejar atrás las limitaciones de la carne y convertirse en algo más grande. Prometía libertad, iluminación, inmortalidad. Pero sus promesas parecían mentiras, y no podía evitar la sensación de que se reía de mí, burlándose de mi miedo. Dejé de comer y de dormir. Mi reflejo en el espejo agrietado del cuarto de baño era irreconocible. Un cascarón de ojos hundidos y demacrado del hombre que solía ser. El moho se había extendido por mis aposentos y sus zarcillos se enroscaban en las paredes como venas. Ya no me molestaba en limpiarlo. ¿Qué sentido tenía? Al final, solo quedábamos dos. Pavel, un joven técnico que se había incorporado al equipo hacía apenas un año, y yo. Nos evitábamos, hablando solo cuando era absolutamente necesario. Creo que ambos sabíamos que era cuestión de tiempo que uno de los dos estallara. Fue Pavel quien hizo el último intento de contactar con el mundo exterior. Llevaba días trabajando en el viejo equipo de radio, con las manos temblorosas mientras ajustaba los diales y recableaba los circuitos. Yo le observaba desde la puerta, demasiado agotada para detenerle. Cuando por fin consiguió una señal, su rostro se iluminó con un rayo de esperanza. «Aquí instalación 7. ¿Me reciben?», dijo por el micrófono con voz temblorosa. «Necesitamos evacuación inmediata. Repito, evacuación inmediata». La estática crepitó, y por un momento hubo silencio. Entonces llegó la respuesta, aunque no fue la esperada. «Le oímos», dijo la voz, fría y mecánica. No era humana. Pavel gritó y tiró el micrófono al otro lado de la habitación. No le culpé. La voz de la radio era la misma que rondaba mis sueños. Esa noche, Pavel desapareció. Encontré su habitación vacía, la cama hecha como si nunca hubiera estado allí. El único rastro de él era una mancha de moho negro en la pared, con la forma de la huella de una mano. Ahora estoy solo. Los susurros son más fuertes que nunca. El repiqueteo en las paredes es constante. Las instalaciones se desmoronan a mi alrededor. El aire está carcomido. Sé que no duraré mucho más. Lo que sea que haya venido de Cosmos 249 ha reclamado este lugar, y me reclamará a mí también. Mientras escribo esto, la voz me habla, instándome a dejarme llevar, a abrazar la transformación. Me promete que no sentiré dolor, que seré parte de algo más grande. No lo creo, pero ya no tengo fuerzas para seguir luchando. Si alguien encuentra este disco, que sepa que no era solo un satélite. Era una advertencia, un atisbo de algo mucho más allá de nuestro entendimiento. Llegamos demasiado lejos y ahora estamos pagando el precio. Espero que no cometan el mismo error.